Entonces, esto es Imagen Empresarial y ayer le daba a conocer que el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica, en agosto mostró datos realmente positivos, diría que sorprendentes. Y justo a propósito de ello, Marco Oviedo, un gran economista, puso un tuit y ahora le voy a preguntar. Si había holgura en la economía, dice Marco, ya es mucho menor. No tengas miedo, Banjico, Banco de México. Querido Marco, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Hola Rodrigo, muy buenos días. No, gracias a ti por el interés. Oye, pues platícale un poco al público que nos escucha, ¿a qué te refieres con ello? La holgura en la economía y sobre todo, pues que el Banco de México no tenga miedo. Sí, lo que estamos viendo es que la economía está recobrando su ritmo de crecimiento. En otras discusiones de decisiones de política monetaria, el Banco Central pues ha sido bastante cauteloso. Si bien ha subido a niveles elevados, es porque también la Reserva Federal lo ha hecho, pero la inflación sigue estando en tendencia ascendente, particularmente cuando le quitas todo lo volátil, la energía y alimentos, lo que sea más subyacente sigue aumentando. Y yo siempre he dicho que ya deberían de acelerar el paso, ¿no? Y uno de los argumentos es que toda la economía está débil. El dato de ayer, que incluye no solo el incremento de 1% mensual en agosto, Ujú. hay también una revisión a la alza de otros meses, y si tú ves la tendencia de lo que va en el año, son crecimientos bastante fuertes, ¿no? Estamos hablando de 1,4 en el primer trimestre, este crecimiento trimestral, es decir, trimestre contra trimestre, en el segundo es 1,3, y si, por ejemplo, en septiembre ya nada más la economía crece 0,2, sería de 1%. Es decir, son crecimientos que te regresan a tu nivel de tendencia previa a la pandemia, ¿no? Podemos hablar del crecimiento con la cancelación del aeropuerto, pero digamos que es otra historia. Y esto augura que supuestamente te debería ayudar a bajar la inflación, ya está jugando en contra, porque entonces la demanda te va a hacer que tus choques que viste a principio del año en alimentos, en energía, tenga mayor persistencia. Entonces México debería ser más agresivo y si la FED sube 75 o sube 50 en la próxima edición, ellos deberían de subir más rápido para apretar de manera relativa, considerando que la economía, es decir, los componentes domésticos que te explican la inflación, ya tienen un papel relevante, ¿no? Hace poco escuchamos a Gerardo Esquivel diciendo que él veía la tasa real en 5% como un límite porque le preocupaba el crecimiento. Creo que no es prematuro preocuparse, la economía se recuperó ya de la pandemia, incluso ya podría estar hablando de un aterrizaje suave de la economía mexicana porque la economía despegó este año, ¿no? Entonces, el contexto de crecimiento para la decisión de política monetaria creo que cambió con estas nuevas métricas, ¿no? Aquí lo desafortunado es que estos datos apenas los conoces con rezagos, ¿no? Claro. Quizá la economía ya esté en otras condiciones ahorita en octubre, pero eso lo sabremos después y ahorita yo creo que tienes que actuar. Claro, y aquí te preguntaría algo. Si el Banco de México hiciese lo que estás planteando, es decir, tuviese un aumento, dado el retraso que hay, digamos, en los efectos de la política monetaria en México, es decir, 6 meses, y pensando que Estados Unidos, pues hay casi consenso en términos de que se dirige una recesión, no se sabe todavía el tamaño de la misma. Tuiteabas también, y me parece bien interesante porque yo he seguido mucho a Larry Summers, en términos de que fue el primero que advertía que se estaba generando un proceso inflacionario, incluso antes del tema de Ucrania. Pero en ese contexto, si el banco, digamos, aumenta la tasa y sus efectos se sienten 6 meses después y en 6 meses pensemos, pues ya en el finales del primer trimestre del 2023, ya estamos en un escenario muy distinto, ya recesivo. ¿Cómo sería esa parte, Marco? Sí, no, o sea, hay una herramienta que incluso también la mencioné ahí en Twitter que se llama la regla de Taylor. La regla Ujú. de Taylor es una simplificación de cómo debe reaccionar un banco central y de hecho cómo viene reaccionando, porque al final usas los datos del pasado para ver cómo un banco central actúa con diferentes datos económicos, ¿no? Si tú usas esa regla de Taylor para Estados Unidos, la tasa termina en 6%, ¿no? Que es elevada y mucha gente se espanta, pero estamos ya casi cerca porque estamos Sí. hablando de una terminal del 5.
En México, si tú lo haces ya con estos datos que vimos ayer, es de 12%, ¿no? Y más o menos tarda un año en verse los efectos de la acción de política monetaria. Entonces yo creo que si la Fed, digamos, siendo un poquito negativos, no catastróficos, ¿no? Pero digamos que sube a 5, ¿no? 5.5. Y Banxico entonces se ve obligado a 11.50, muy cercano a ese 12%, pues lo vamos a ver hasta dentro de un año, pero el riesgo es de que en México todavía falte un poco más, y si se llega a esa recesión contaminada por lo que esté pasando en Estados Unidos, y tu inflación no baje al 3%, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí deberían arriesgarse. La economía está bien, subir a 12.50 incluso, ¿no? Ya estirando la cuerda. Y si tú ves que efectivamente la inflación va a caer, como estás diciendo ahora, si tú ves los pronósticos de Banxico, dice que en el primer trimestre de 2024 la inflación regresa a 3, Sí, ya podías empezar a hablar de recortes precisamente en ese trimestre, ¿no? claro. Pero tienes que esperar a que todo esto tenga efectos. No se han visto todavía en Estados Unidos, digamos, el mercado laboral, que creo que es el último que se empieza a reflejar la debilidad, sigue gradualmente desacelerándose. Creo que va a tomar todavía más tiempo. Comentaba también hoy en la mañana que ya mucha gente habla de la debilidad del dólar. Yo creo que no, todavía la Fed sigue subiendo tasas, mientras que el resto del mundo sigue teniendo otros problemas, ¿no? Lo que está pasando en China, lo que está pasando en Europa. O sea, yo creo que el dólar va a seguir fuerte, la Fed va a seguir subiendo. Y Banxico, como está vinculado a eso, ya con una economía que pues ya salió de la crisis de la pandemia, debería ser un poquito más agresivo, ¿no? Entonces, creo que hay elementos para asegurar que el objetivo del Banco Central principal, que es la inflación, pueda ser atacado de la mejor manera. Y mencionas algo clave vinculado a la debilidad del dólar o supuesta, yo también pensaría que es temprano. Estoy viendo y es algo que te quiero preguntar, no tiene que ver directamente con México, pero veía un buen análisis, ahora no recuerdo el nombre del inversionista muy famoso, que decía, los gobiernos están desplazando el eje del poder de los bancos centrales. Por ejemplo, vemos a Alemania con sus paquetes para apoyar desde el punto de vista energético. Bueno, lo que intentó Truss fue realmente un fracaso, pero sí vemos una serie de políticas desde los gobiernos garantizando incluso deuda, y esa es una forma pues finalmente de generar dinero sobre aspectos muy específicos de la economía. Si tú garantizas deuda, por ejemplo, del sector energético, es una forma en donde estás creando dinero sin pasar necesariamente por el Banco Central, y eso hace pensar, como lo está haciendo el resto del mundo, no necesariamente Estados Unidos, pues plantea un problema. ¿Cómo observas esa dinámica y cuál sería tu ángulo en cuanto a ese planteamiento? Sí, es lo que mencionan, ¿no? Al final del día, si el Banco Central va a apoyar empresas, sectores, de esa manera, eso es creación de dinero, como bien lo dices, y eso juega en contra de las monedas, ¿no? La debilidad de la economía global se está generando en otros lugares que no es Estados Unidos todavía, ¿no? La recesión de Estados Unidos todavía no está clara que ya llega. Estaba leyendo que todavía hay una probabilidad del 50%, es decir, un volado. Hay mucha incertidumbre. Yo creo que la palabra está todavía el mercado digiriendo lo que está ocurriendo, están pasmados. Y lo que sí es cierto es que en el resto del mundo sí hay, digamos, lo que pasó en Ucrania, lo que está pasando en China, sí está teniendo ya efectos reales, tangibles en los datos, y los bancos centrales van a tener problemas para apretar como va la Fed. El caso más extremo es Japón, ¿no? Japón, ellos, su Sí. economía todavía está relativamente débil, ellos van en contra de la Fed, y por eso la moneda puede llegar a 5.55, todavía más débil, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del dólar, de la Fed, de que va a seguir subiendo, eso no puede descartarse ahorita. No es un prematuro, y México, que está vinculado a ellos, menos, ¿no? Claro, y sobre todo porque, bueno, hay también otros llamados, lo ha hecho la directora del FMI, de los efectos exacerbados, es decir, el conjunto de aumentos
que detona la Fed puede generar un efecto compuesto en todo el mundo y eso, bueno, pues pudiera resultar y acrecentar, digamos, dinámicas económicas negativas en muchos otros países y finalmente que le toque a Estados Unidos. Pero es una discusión realmente compleja, interesante. Pero me quedo con lo que nos mencionabas, Marco, los datos en México, este mini boom que estaríamos viviendo y sobre todo, pues esto lo que da margen en términos de la política monetaria y coincido contigo que es mejor acciones robustas que nos anticipen cosas y si no, pues luego puedes corregir. Quizás algunos dirían que eso pudiera transmitir mucho una conducta errática del Banco Central, pero creo que los tiempos son, pues así lo van ameritando. Pero como siempre te agradezco mucho, se me acaba el tiempo, pero la verdad es que es un tema fascinante y tendría muchas otras preguntas que espero hacerte en el futuro. Vamos viendo por lo menos los datos y como siempre te agradezco mucho la entrevista y por supuesto recomiendo mucho que te sigan en Twitter porque pues haces muy buenas reflexiones y sobre todo vas analizando los datos casi en tiempo real y eso siempre se agradece. Gracias, Marco. No, gracias a ti, Rodrigo, y como siempre aquí estamos abiertos a platicar. Gracias. Que tengas excelente día. Igualmente para ti, ahí escuchamos a Marco Oviedo, economista de primer orden. Como le digo, le recomiendo que siga su cuenta de Twitter. Ahora le digo, es Marco Oviedo, así como Marco Oviedo, @Marco Oviedo. Ahí lo encuentra, es realmente interesante.